Hola, Ley. Hola, maestra, ¿cómo está? Muy bien, ¿tú? Muy feliz de estar aquí con usted, hablando de estos temas que nos acontecen a los terapeutas. Y uno de los temas más importantes, y además uno de los conceptos que trabajamos todo el tiempo en terapia Gestalt, es el self, o lo que muchos han dado el esfuerzo por traducirlo como el sí mismo o el estar siendo, ¿no? ¿A Ujú. qué se refiere el self o cómo podemos entenderlo? Bueno, el self es un concepto que tiene muchísimas acepciones, desde el modelo psicoanalítico, el modelo junguiano y, bueno, el modelo gestáltico, por supuesto. En el modelo gestáltico, nosotros entendemos que el self, como dice Gary John Teff, es al mismo tiempo una estructura y al mismo tiempo es una función. ¿Qué Ok. quiere decir que es al mismo tiempo una estructura? Que es la parte que nosotros reconocemos de nosotros mismos, que la aglutina, que le da identidad, que nos da identidad, que nos da historicidad y que nos da una serie de recuentos acerca de cómo hemos vivido. Eso se denomina en terapia gestal el ser personalidad, ¿sí? Ujú, De alguna u otra manera, sin embargo, el self para la terapia gestal tiene tres funciones. Tiene tres funciones, que una es el self-ello, que tiene que ver directamente con la zona interna y al mismo tiempo tiene que ver con todo lo que nos sucede de hacia adentro. ujú, Como terapeuta, yo solamente puedo reconocerlo por algunas manifestaciones. Por ejemplo, que me tiemblan las manos, por ejemplo, que me pongo rojo, por ejemplo, que estoy contracturado, pero no todas las sensaciones son localizables por el terapeuta. Tengo que hacer un proceso de indagación para que el individuo vaya hacia ese punto de ir identificando cuáles son sus sensaciones. No es un proceso de la noche a la mañana, es un proceso de picar piedra, porque nosotros los seres humanos no estamos acostumbrados a entrar en contacto con las sensaciones. ujú. Me late el corazón, tengo un nudo en Sudoración en manos, tengo un nudo en el estómago, me palpita el corazón, se me acelera, se me duermen las manos, este, se me cierra la garganta, me duele la espalda, etcétera, ¿no? me duele la pierna, etcétera, X, ¿no? Tengo hormigueo, todo eso lo tenemos que ir indagando. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuáles son las sensaciones que tienes ahora? Ahora en contacto conmigo, con el terapeuta. ¿Me las puedes ir reportando? ¿Cómo? ¿Sensaciones de qué? ¿No? Ujú, Entonces es, sí, ¿cómo está tu cuerpo? Podemos hacer un continuum de conciencia. Vamos a escanearlo. ¿Cómo están tus pies? ¿Cómo están tus piernas? ¿Tienes algún dolor en alguna parte del cuerpo? ¿Sientes tensión? ¿Sientes frío? ¿Sientes un nudo aquí? Vamos también proponiendo para que el individuo vaya identificando a qué nos referimos. ujú, ¿Mm? Todo lo que tenga que ser una sensación en el organismo. Ujú. A eso le llamamos nosotros la integralidad de la experiencia. Vamos a tomar en cuenta el organismo físico, las manifestaciones fisiológicas. Por ujú, ejemplo, ahorita me duele la cabeza porque tengo hambre. O eh, luego pasamos a la parte de la zona media. La zona media, que, ¿cómo la vamos a identificar? No puedo, así se hacen las cosas, yo siempre lo he hecho así, así lo hacen en mi familia. Todas las parejas de mi casa así se relacionan. Eh, todos las parejas tienen que vivir juntas. Todas, ujú, sí, es como un patrón que yo tengo, una creencia que se ha convertido en una convicción acerca de cómo tienen que ser las cosas y yo pierdo la flexibilidad. No ujú, puedo ver que el entorno ya cambió, que yo ya no soy la misma persona, que mi pareja ya no es la misma, que he aprendido a lo largo de la vida también a hacer las cosas de diferente manera, pero que tal vez me lleno de culpa por hacerlo claro. o porque siento que estoy desafiando una creencia familiar o cultural o religiosa
o del grupo al que pertenezco. Y esas son esas lealtades que no nos permiten avanzar, porque yo ya necesito algo diferente. Y no porque esté mal o bien, sino porque mi nivel de insatisfacción, de sufrimiento y de conflicto me está diciendo que esa creencia, esa manera de ser, esa forma que yo tenía de haberlo hecho, ya no me funciona ahora. Es decir, toda conducta, toda creencia, toda manera de ser es funcional hasta que deja de serlo. ¿Cuándo deja de serlo? Cuando yo estoy sufriendo, cuando Ujú. yo estoy incómodo, cuando yo tengo eh, un grado de insatisfacción, ¿sí? Entro en conflicto conmigo mismo. Y Fritz Perls dice, por ejemplo, una forma neurótica de vivir en la vida es cuando mis necesidades, mis creencias, lo que yo quiero, se contrapone con las necesidades, las creencias y lo que se espera en el entorno. Entonces yo no puedo hacer esto que flexibilice, sino que estamos ahí batallando el entorno y yo. Am, y de todos modos y de cualquier manera, pues el que hace el ajuste creativo, es decir, me adapto al ambiente de esa creencia, que tal vez fue impuesta por el ambiente y seguramente lo fue, pero no como una imposición de tienes que pensar así, sino como una imposición que fue repetida tantas veces que yo considero que así es la única forma de ver el mundo. Ujú. Entonces, cuando yo me quedo aquí, soy incapaz de pasar a la acción desde un mejor ajuste creativo más flexible, que esté de acuerdo a mi presente, a mis necesidades y a las necesidades de mi nuevo entorno, de mi Ujú. nueva edad, de mi nueva pareja, de mi A la nueva situación de campo, a a lo la que está situación de cambio. ocurriendo. Ujú, ujú. Porque ahora que lo está compartiendo en estas dos primeras funciones, la función ello, que es toda esta parte que sucede en la parte interna, la función personalidad, que nos explica que es la zona media, esas creencias, cultura, lo que me impusieron, etcétera, lo que yo aprendí, incluso esta parte de mi personalidad, cómo me he ido formando. Las dos están conviviendo, que cuando Son- yo entro en conflicto, pues entonces ya hay una serie de sensaciones. Llega la culpa, llega la vergüenza, llega la sensación de no pertenecer, de traicionar a alguna parte familiar, etcétera, ¿no? ujú, Y ujú. ahora que lo está narrando, entonces yo puedo comprender que si no soy capaz de observar la situación en la que me encuentro y adaptarme, llega la neurosis. Cuando se contraponen las necesidades, ¿sí? No es que llegue la neurosis, es que me comporto neuróticamente. Ok. Ujú. Porque no es un virus, ¿verdad? No, me comporto de manera neurótica porque o hago sufrir al entorno o sufro yo. El conflicto puede ser intrapersonal o interpersonal, en relación, en interacción con el medio ambiente. Ujú. Puede ser, o pueden ser las dos. O me obligo a hacer algo que va en contra de lo que yo necesito, o estoy intentando cambiar a todo mundo. O reclamo o culpo proyecto. Ujú. Ujú. Lo hago porque tú me lo pediste, pero no porque yo quiera. Ujú. Y entonces la cobro al ambiente. Al final yo elegí hacerlo, Claro. ¿no? Eh, y finalmente, y eso se llama, en terapia gestal, ajuste conservador. Me sigo comportando y sigo haciendo y sigo teniendo los mismos ajustes creativos, es decir, modos y maneras de relacionarme conmigo y con los demás, de la misma manera que me lleva al comportamiento neurótico. Ujú. O sea, sigo chocando contra pared y ya sé que voy a estrellarme contra la pared y sigo estrellándome contra la pared. Así Sigo es. sufriendo. Entonces, el self-yo Ujú. es el que tiene la capacidad de transformar el ajuste creativo. Entonces, mira el entorno
mira la situación, mira de dónde puedo obtener del ambiente aquello de lo que yo necesito o no, porque ahí está mi capacidad de elegir. En este ambiente no hay lo que yo necesito, ¿no? Es decir, Ujú, en este momento me acordaba de una anécdota de un chiste de un X, ¿no? Que un señor ve un anuncio en el periódico y entonces llega al trabajo y entonces le dice, bueno, en estas épocas lo ve en el internet, ¿no? ujú. Y entonces le dice, ¿y sabe usted taquigrafía? No. ¿Y sabe usted archivar? No. ¿Y sabe usted manejar el Excel? No. Bueno, pero esos son los requisitos del puesto. No más viene a decirles que conmigo no cuenten. Por si tenían duda. Ajá, les vine a decir que no, ¿no? Entonces dices, bueno, ok, también tengo la capacidad de decir no. Este ambiente no. O si estoy en conciencia del presente, de mi necesidad, ya formé la figura, ya sé lo que quiero, ya sé lo que necesito, y entonces puedo decir de este ambiente en el que interacciono ahora, esto sí me apoya, Ujú, esto también, esto no. Puedo elegir cuáles son los elementos del campo que pueden ayudarme a mí y al entorno a satisfacer la necesidad, porque no solo se trata de mí, estamos solo se en... trata de que yo establezca y solamente yo satisfará mi necesidad, porque tengo que tener una interacción con el entorno que también sea satisfactoria y que de alguna manera no se trata de darle gusto al entorno, que si yo elegí eso, también tengo que sufrir las consecuencias, por decir sufrir, o tengo que asumir las consecuencias de mi decisión de sí o no. Ujú, Y una vez que el self yo lo haya localizado, lo haya hecho, lo integro al ser personalidad, para que entonces deje de hacer ruido, ya es un aprendizaje. entonces, a ver, estamos hablando de tres self, de tres sí mismos. No, estamos hablando de un self en tres funciones. Un self en tres El funciones. self ello, todo el mundo interno, el self personalidad, zona media, y Ujú, el self yo, que es el que realiza este contacto con el entorno en la frontera. No es que cambie, es que tiene tres funciones, es el mismo self en diferentes modos, en diferente funcionalidad, pero que en la congruencia de la experiencia, no desaparece ninguno. Primero hace figura la sensación, luego hace figura el aprendizaje y este pasa al fondo. ¿Por qué? Porque las emociones, las sensaciones son la fuerza que le dan vida a la experiencia. ujú. Si se acaba, se pierde la motivación y se pierde la experiencia. Toda Se- experiencia parte de una sensación. que no la identifiquemos es otra cosa, o que no la tomemos en cuenta. Pienso, luego existo. Y aquí es, siento, tengo sensaciones, pienso, luego interacciono. Mira qué máxima más bonita me salió. Y entonces así existo. Y entonces esa es mi manera en cómo yo voy a estar viviendo en mi vida de una manera más consciente. Ujú, Es decir, voy a estar eligiendo en conciencia lo más que se pueda de aquellas situaciones que me beneficien a mí, que me hagan crecer en relación con el entorno. A veces es necesario poner límites, a veces es necesario alzar la voz, a veces es necesario decir no, a veces es necesario decir sí, a veces es importante. Me decía un chico en la consulta el sábado, es que ahora tengo un hijo y entonces he tenido problemas con mi esposa, etcétera. Pero es que tengo una amiga de hace muchos años a la cual no quiero dejar de ver, pero mi mujer no le gusta, ¿no? Y entonces le digo, bueno, yo creo que estar en pareja implica renuncias. Esto no quiere decir que todo lo que le pida a la mujer él tenga que renunciar.
Pero ¿qué es lo más importante para ti? Porque quieres seguir conservando tu vida de soltero y ahora estás en pareja y ahora tienes una niña. Si tú le vas a dedicar la gran cantidad de tiempo a esa amiga conocida, ama, lo que sea, no importa, pues entonces descuidas esto. Entonces, ¿qué eliges? Y otra vez, Fritz Perls, ¿no? Ahí viene el neurótico con su costal, no prioriza. Ujú. Si para mí es importante construir mi pareja, mi familia, mis hijos, pues habrá cosas de las que tengo que renunciar, que tal vez voy a pasar un duelo, sí, pero también estoy construyendo algo distinto. Claro. Y al construir algo distinto, pues esto también se diluye. Por supuesto, porque no es como usted dice, no es que lo que diga la mujer se vaya a hacer, sino más bien es cómo yo estoy decidiendo y cómo yo me estoy viviendo con esta nueva realidad. Si yo estoy decidiendo tener una vida en pareja y por aquí está mi vida de soltero y pretendo seguir haciendo mi vida de soltero como antes, no va a ser posible si quiero este proyecto. Ujú. No igual. No, no igual. Y entonces, interrumpimos. Si quiero mi pareja, pero interrumpo. Volteo para otro lado. Ujú, Sí quiero construir una familia con mis hijos, pero volteo para otro lado. ujú. Sí quiero esto, pero volteo para otro lado, ¿no? Y entonces, pues claro que el campo probablemente lo que percibe es una falta de compromiso. Ujú. Y Ah, entonces se convierte en una cuestión campal. Porque sí, ya te vas, ya haces, no quieres, no haces, no pones nada. ahí entra el conflicto. Y ahí entra exactamente este conflicto que nos neurotiza por no poder hacer nuevos ajustes creativos, no poder flexibilizar las cosas y decir, en este momento me voy a abocar a esto. Y aquí viene una pregunta más. En resumen, porque yo sé que es una pregunta amplia, pero bueno, en resumen, ¿cómo nosotros trabajamos en el self desde la terapia? Porque ahora que podemos comprender a qué se refieren estas funcionalidades, ¿cómo yo terapeuta ayudo a que estas funciones puedan entrar en acción de una manera espontánea? Promuevo, promuevo que sucede. Uno, el continuum de conciencia. Ujú, Dos, el darse cuenta. Y todas las preguntas están directamente relacionadas al presente del contacto terapéutico y del self. Eso dice tu papá. ¿Tú qué opinas? ujú. Esta forma de comportarse de tu pareja, ¿a ti cómo te afecta? Este abandono del que me hablas, ¿cómo es ahora en tu vida? Eh, ¿De qué manera este bullying que me comentas que te hicieron cuando ibas en la primaria, ahora que me lo cuentas, ¿cuáles son tus sensaciones? ¿Qué imágenes tienes? Ujú, ujú. ¿Cómo te miras a ti con esto una vez que me estás contando eso? Y ahora, ¿en qué te impide vivir una vida plena? Ahí están las tres funciones. Ujú. Por Centradas supuesto. en qué? En el self. ¿A ti qué te pasa? ¿A ti qué te ocurre? ¿Tú qué piensas? ¿Cuál es tu creencia? ¿Cuál es tu introyecto? ¿Cuáles son tus sensaciones? En este momento, aquí conmigo. Y no permito la interrupción. No, bueno, es que cuando yo era chiquito, sí, sí, pero cuando tú eras chiquito aquí y ahora, ¿cómo te afecta? Este niño de cuando tú eras chiquito que me dices que tiene 5 años, ¿cómo se presenta en este momento en tu vida? Aquí y ahora. No dejo que se me escape. Todo el tiempo en contacto Porque con la experiencia que todos necesito. somos maestros para interrumpir aquello que nos neurotiza. Ujú. Ujú. ¿Ok? Entonces sería muy importante que como terapeutas hiciéramos esta reflexión de cómo estamos trabajando en el sí mismo, cómo estamos promoviendo el darse cuenta, cómo estamos promoviendo estas funcionalidades y cómo también estoy yo
generando este continuum de conciencia, cómo me quedo o también me voy del contacto a la hora de estar con mis pacientes. ¿Y cuál es la responsabilidad que tengo? Ujú. De seguir actuando en ese ajuste conservador. Ujú. Ujú. Muy bien, pues ya tenemos trabajo. Muchas gracias, maestra. No, gracias a todos, qué bueno que están aquí, nos da muchísimo gusto recibirlos en sedes. Recuerden, tenemos una formación en terapia gestal aplicada y muchos cursos grabados que les vamos a dejar aquí la liga. Si tienen algún interés en ellos, suscríbanse a la página, les llegará información semanal o quincenal acerca de nuestros nuevos cursos, eh, los artículos del blog, podcast, etcétera. Los esperamos en la nueva cápsula que vamos a lanzar próximamente y en www.institutocedes.com. Muchas Muchísimas gracias. Gracias, Leslie.